Listo. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos Sandino Rivero, bienvenida Gabriela Citroni a este foro, ¿no? Que es una mirada nada más desde el Sistema Internacional de los Derechos Humanos a la sentencia que se acaba de ganar el pasado 10 de agosto sobre el caso de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Es una sentencia histórica para nuestro país. De eso no nos queda la menor duda de que es histórica, porque es la primera vez que se da un fallo por parte de la Suprema Corte de Justicia en nuestro país en el sentido de beneficiar a las víctimas de desaparición forzada y además a las familias, ¿no? Pero pues aquí nos interesa un poco más desde el expertise que tienen ustedes, pues qué aportes, si es que hay, ¿no? Por parte de esta sentencia al sistema internacional en materia de derechos humanos, principalmente en lo relacionado a la desaparición forzada. Y pues yo ahorita le quiero ceder la palabra a Gabriela Citroni, que ella es la vicepresidenta del Grupo de Trabajo contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Gabriela, pues muchísimas gracias y pues te dejo el micrófono. Muchas gracias Cita, y bueno, muy buenos días para ustedes. Aquí es de noche, pero entonces buenas tardes según cuando eso se verá, porque entiendo que es grabado. Y quiero agradecer la invitación y la posibilidad de platicar con ustedes sobre esta sentencia, que como tú bien definiste es histórica, y así creo que corresponda definirla. Y sí pienso que es importante destacar el valor de entrada de esto, de lo que se ha logrado. Quisiera señalar un asunto quizás más formal, pero tengo algunas observaciones que me gustaría compartir para después quizás más debatir o platicar o tener un intercambio y un diálogo. Y son observaciones más que nada o principalmente a título personal, pero también quiero resaltar que esta sentencia es de conocimiento del propio grupo de trabajo. El mismo 10 de agosto, cuando se adoptó, incluso antes de que se adoptara, habíamos como grupo estado siguiendo la gestación de la sentencia, y así que todas, y el solo integrante, todos los cinco integrantes lo hemos platicado. Hay un conocimiento en el marco del grupo de la sentencia, y es algo muy presente, y esa percepción de su valor es una percepción compartida. Entonces esto también lo puedo decir a nombre del grupo. Y por parte del grupo como tal, hay también mucho interés en ver cómo camina esto, o sea, después de que se adoptó la sentencia, qué pasa, y esto ya lo voy a comentar un poco después. Hay dos consideraciones más generales sobre la sentencia que considero oportuno formular. Quizás muy obvias, pueden parecer obvias, pero a veces es bueno también repetir lo evidente. Por un lado, creo que sea importante, esta vez sí se puede utilizar el verbo celebrar, celebrarla como un logro que se ha obtenido tras una larga lucha. O sea, quizás no debía ser tan larga, pero lo ha sido, y hay que rescatarlo como tal. Y además no es una lucha de una, dos solas personas. Hay un conjunto tanto de sociedad civil, familiares, abogados, hay un apoyo. Y creo que eso sea un aspecto ya bastante único de esta sentencia, que hay que celebrar como tal. Es un resultado y es un éxito de muchos y muchas personas que se han estado batiendo para lograr eso. Y esto creo que la vuelve también una sentencia cuyo valor va más allá del caso en sí. O sea, es lo que podríamos ver como un caso emblemático. Lo que se establece ahí como principios vale
lamentablemente, para miles de casos en México. Y lo que pasa con la implementación de la sentencia vale para miles de casos en México. Es decir, la historicidad de esa sentencia también le pone cierta responsabilidad en los hombros a la hora de, y más que nada a las autoridades que ahora tendrán que implementarla, a la hora de cuál efecto puede traer, pero su trascendencia, más allá del caso, pienso que valga la pena ponerla en la mesa porque es un aspecto muy relevante. Y también creo que vale la pena, y aquí puedo compartir algo, se ve en cómo está escrita la resolución de la Suprema Corte, pero también tuve la ocasión de platicarlo, por un lado, con algunos de los propios familiares, por otro lado, con personal de la Suprema Corte. Y creo que hay un aspecto interesante. No muchas sentencias se escriben escuchando a las familias, lamentablemente. O sea, desde mi punto de vista, sobre todo cuando hablamos de derechos de los derechos humanos, es así que se debería trabajar. Pero lamentablemente muchas veces es al revés, hay puertas cerradas, no se, es muy formalista y por no querer escuchar, salen a veces abominios jurídicos porque no se entiende lo básico. En esta sentencia yo creo que sí se nota la labor que se ha hecho por parte de quienes representan a las familias, de quienes acompañan a las familias, de hacer evidente de verdad lo vivido y cómo es importante que el derecho brinde respuestas eficaces frente a eso. Y sí celebro que por lo menos a nivel de Suprema Corte de Justicia, cosa que no creo haya sido en los juzgados y en los grados precedentes, sí hubo una disposición, una apertura para escuchar y reflejar eso. Y esto en el marco del derecho internacional o la mirada, por ejemplo, del sistema de Naciones Unidas, es bastante único y es algo que yo creo pertinente rescatar y celebrar como una buena práctica. Así es como deberían ser las sentencias, los fallos en materia de derechos humanos. Ahora, es también una resolución o sentencia novedosa bajo varios puntos de vista. Voy a tocar algunos que considero particularmente interesantes. Y sí, me parece también importante. Yo no trabajo solo con México y con el grupo de trabajo nos toca ver cosas de todos los lados del mundo. Muchas veces hay cierta resistencia a incorporar o tomar en cuenta los estándares internacionales, ya sea de jurisprudencia, ya sea de derecho. Esto no es el caso en esta resolución. O sea, hay referencias, diría yo, sólidas, completas, y sí se reflejan los estándares internacionales. Ahora, yo considero que hay principalmente 5 puntos que quiero resaltar de la sentencia como novedosos o de gran interés. Por un lado, hay que decir que reconoce lo absurdo que ha sido y lamentablemente todavía sigue siendo la interpretación en varias instancias del artículo 15 de la ley de amparo. Esto es algo que, por ejemplo, en su momento, cuando el grupo de trabajo visitó México en 2011, ya señaló y dijo solicitar que la persona desaparecida ratifique el amparo no tiene ni pies ni cabeza. Lamentablemente, al parecer, esto no coló a todos los juzgados y en varias instancias se sigue, lamentablemente, y este caso es emblemático, justamente aplicando esa interpretación perversa. No tengo otro objetivo. Entonces, esto de ahí ha sido retomado por otras instancias internacionales. Yo creo que hay unanimidad tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas que han señalado esto no puede ser. De hecho, esto vacía de sentido lo que es el amparo. Ahora, que sea la Suprema Corte que reconoce este absurdo y que dicta una clara línea de interpretación,
para mí es muy importante y creo que hay que sentarlo como precedente trascendente. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con la noción de víctimas. Quizás desde lo internacional hoy en día es un tema sentado que cuando se habla de desaparición forzada y se dice víctima, no estamos pensando solo en la persona desaparecida, sino en un universo mucho más amplio. Y aquí quiero destacar que víctima hay que también leerlo o traducirlo como titular de derechos. O sea, quien es víctima es titular de derecho. Ahora, en esta sentencia se reconoce claramente que los familiares son víctimas y como tales titulares de derecho. Reitero, en términos de derecho internacional hay jurisprudencia desde los mediados de los 90 a nivel interamericano, de comités de Naciones Unidas, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por lo regular es bastante reacio o tímido, lo reconoce. Ha sido consagrado finalmente en el artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Pero creo que el aspecto interesante de la sentencia de la Suprema Corte es que lo traduce, lo concreta y nuevamente es una Suprema Corte a nivel nacional y auspicablemente lo que salga de ahí va a ser retomado por las demás autoridades a nivel de todo México, ojalá a todos los niveles. ¿Por qué es importante? Si yo tomo como ejemplo en lo internacional, justamente la disposición que estaba mencionando, que es el artículo 24 de la Convención, que dice que víctima no es solo la persona desaparecida, sino todo aquel que sufra un daño a raíz de la desaparición forzada. Entonces, por lo tanto, claramente los familiares, diría yo que quizás se puede ir incluso, y habría que esto estudiarlo en un futuro, pero más allá. Si la persona desaparecida, por ejemplo, es un maestro, pues sus compañeros o los alumnos también son víctimas por la desaparición. Si la persona desaparecida es un sindicalista, también los compañeros del sindicato. Nada más para brindar ejemplos, pero creo que esta sentencia da pie a una lectura integral de la noción de víctima y de todas las consecuencias que puedan venir. Y si leemos esto, tomando en cuenta el artículo 24 de la Convención, cuando se dice que eso es víctima, esa noción amplia, de ahí se dice que toda víctima tiene derecho a conocer la verdad. Y esto es un aspecto interesante que creo también se ve en la sentencia de la Suprema Corte. Los críticos, entre los cuales no me cuento yo, pero hay que rescatar que hay personas que sí critican o dicen, bueno, esta noción del derecho a conocer la verdad es muy amplia, es quizás incluso demasiado, ¿qué es? Es muy filosófico, ¿qué es la verdad? Ahora, derecho a conocer la verdad, si hablamos de desaparición forzada, y la Convención Internacional es bastante escueta, pero es muy claro. Es conocer suerte y paradero de la persona desaparecida, circunstancias de la desaparición, y en esas circunstancias hay todo un mundo. Hay quienes están involucrados, autores intelectuales, autores materiales, cómo pasó, todo ese aspecto. Y también derecho a conocer los progresos de la investigación, si es que los hay. Y estos aspectos creo que sí se retoman en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. El hecho de que hay un derecho de los familiares a conocer qué está pasando con el caso, a conocer y a tener acceso a qué se está haciendo, se ha dejado de hacer, por qué no se está haciendo, cosa que en el caso específico no se produjo. Pero todo esto queda muy claro. Y también hay que decir que la sentencia de la Suprema Corte Internacional de la Nación de Justicia es, en eso yo diría, bastante progre, si queremos, porque reconoce tanto la dimensión individual del derecho a conocer la verdad,
como la dimensión colectiva. No se trata solo de los familiares que tienen derecho a saber qué pasó con Gabriel Alberto y Edmundo, pero es toda la sociedad mexicana en su conjunto. Y eso es absolutamente fundamental cuando estamos hablando de una violación de esta naturaleza y más aún en un contexto de la magnitud que está conociendo hoy en día México. Ahora, ese artículo también habla del hecho de que frente a las víctimas, los estados, en este caso México, tiene el deber de buscar a la persona desaparecida, brindar reparación, reconocer todo lo que es digamos, el estatus o la situación legal, no tanto o no solo de la persona desaparecida, sino también de los familiares después de la desaparición. Y sabemos que hay todo el tema del reconocimiento de la ausencia por desaparición forzada y no presunción de muerte, que es un tema que puede parecer trivial a comparación de otros, pero en el día a día es muy relevante y tiene también que ver con el impacto que puede tener en lo psicológico para los familiares tener que hablar de muerte cuando en realidad estamos diciendo no sé lo que ha pasado y quiero saber exactamente qué es lo que ha pasado. Y también ese artículo finalmente dice, frente a las víctimas, en este sentido amplio, hay también que garantizar su derecho a organizarse en asociaciones, a buscar, a apoyarse. Puede parecer nuevamente muy obvio, pero el caso de México lamentablemente muestra que es todo menos que obvio y que todavía hay varias interferencias en la libertad de organizarse al respecto, o no hay medidas de protección para quienes se organizan, buscan, todo lo contrario. Y sobra decir lo grave de los episodios que se vienen produciendo, los ataques y todos los demás aspectos. Entonces, de ese reconocimiento en la resolución de la Suprema Corte de la noción de víctima, van a recaer varias consecuencias, un reconocimiento, diría yo, de un abanico bastante amplio que en la sentencia queda claro. Ahora, en la sentencia también hay 3 puntos en particular donde se analizan las obligaciones positivas del Estado. Búsqueda, investigación y reparación. Y diría yo que sobre los 3 aspectos hay digamos, es bastante sólido lo que dice la Suprema Corte. En particular, sobre el tema de búsqueda, hay que decir que incluso es más avanzado de lo que dice el propio derecho internacional. Cuando se habla del derecho a ser buscado, el derecho internacional no ha llegado hasta ahí. Y sí lo va a decir gracias a la Suprema Corte de México. Y este es un aspecto que creo que hay que reconocer por toda la consecuencia que hay. Sin embargo, sí que en la sentencia de la Suprema Corte se citan estándares internacionales por cómo debe ser la búsqueda. Por ejemplo, los principios rectores de Naciones Unidas. Y ahí hay todo un tema de varios aspectos de la búsqueda que tiene que ser inmediata, que no puede ser de escritorio, tiene que haber un plan integral, que es justamente lo que no hubo aquí. Y creo que la sentencia es bastante clara en este análisis. Siento también que un aspecto importante de la sentencia que queda claro es que muchas veces, quizás no tanto en México todavía, pero existe un riesgo, se plantean búsqueda e investigación en el sentido, digamos, más criminal, como si fueran 2 caminos distintos. Incluso en algunos lugares tienes que escoger, o vas por este lado o vas por otro lado, lo cual está muy lejos de lo que son, primero lo que debería ser desde mi punto de vista, pero también de los estándares internacionales. Búsqueda e investigación criminal en realidad son 2 caras de la misma moneda y son 2 cosas que tienen que retroalimentarse, porque
que no tiene caso que quien investiga en aras de identificar a los responsables no tome en cuenta aspectos que pueden ser relevantes a la hora de buscar y establecer la suerte y paradero de la persona, y al revés, que quien está buscando no tome en cuenta pruebas, elementos, testimonios que podrían arrojar luz, por ejemplo, sobre la identidad de los perpetradores. Creo que ese aspecto sí queda quizás no analizado a profundidad, pero sí queda bastante evidente en las sentencias de la Suprema Corte. Y pienso que sea un punto que hay que cuidar, sobre todo pensando al futuro y a lo que viene en términos de implementación. Y hay toda una parte bastante sólida en términos de cómo debe ser, sobre todo, la investigación. Tiene que llevarse a cabo de oficio, no necesariamente tiene que recaer la iniciativa en los hombros de los familiares o de quienes les acompañan y les representan. Tiene que ser una autoridad independiente, imparcial, tiene que ser exhaustivo. Y tengo que decir que esa parte de la sentencia es muy sólida, diría yo, totalmente en línea con el derecho internacional. Voy a ser sincera, quizás es un poco triste leer esa parte porque queda muy claro cómo debería ser y cómo en este caso en absoluto no fue, por lo menos hasta ahora. Es un caso tan evidente de cómo se fallaron los estándares internacionales y no se respetó el deber ser en este caso. Y finalmente hay el tema de la reparación. Reparación que sobre todo en casos que involucran desaparición forzada no puede ser o no se puede interpretar solo como indemnización pecuniaria. Es algo que va mucho más allá. Y hay unos párrafos muy, muy buenos justamente al respecto de cómo hay que involucrar también el tema de la satisfacción, toda la parte de la rehabilitación. Es decir, cuando se habla de integral, hay también que traducirlo y deletrearlo, y me parece que en ese caso la sentencia de la Suprema Corte es bastante buena. Hay un punto, esto aquí sale la nerd jurídica que llevo adentro, pero que me parece absolutamente novedoso y muy importante de la sentencia de la Suprema Corte, que es donde se analiza el tema de la carga de la prueba. Y se hace una distinción sobre carga de la prueba en lo penal y en la parte más de derechos humanos. ¿Por qué digo que es novedoso? En realidad esto siempre ha estado ahí, pero nunca, yo no conozco otras sentencias de tribunales nacionales que se han tomado la pena de reflexionar sobre la diferencia. Y lo que ha pasado en otros casos, o les doy un ejemplo incluso a nivel internacional, por no haber hecho esta distinción, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una jurisprudencia muy débil sobre un aspecto de desaparición forzada porque aplica, por confusión, digo yo, espero que sea confusión y no otra cosa, un estándar que es más del derecho penal, que es más allá de toda duda razonable. Y no, en derechos humanos esto no se puede hacer. Las pruebas circunstanciales, indiciarias, lo que es el contexto y la práctica. Tener clara esa distinción tiene consecuencias clave a la hora, por ejemplo, de aplicar de forma diferente. Si estamos en lo penal, es correcto que sigamos manteniendo la prueba y la carga de la prueba más allá de toda duda razonable, pero si estamos aplicando, por ejemplo, el amparo o temas que van en el sentido de derecho internacional de los derechos humanos y hay que interpretarlos pro persona, es otra la carga de la prueba. Y también se aplica inversión. Entonces, ese aspecto de la sentencia de la Suprema Corte, si tuviera yo que hacer un ranking de lo que es más novedoso, quizás es el más novedoso que hay a comparación de otras cosas. Y me parece muy interesante. Segundo aspecto novedoso, o no sé si sería primero, pero bueno, por ahí hay un empate, es en la parte final, digamos, en los puntos resolutivos, la orden de crear el grupo especial multidisciplinario, porque creo yo
que eso no se había hecho, por lo menos que yo sepa hasta ahora, en otros países, en casos de desaparición forzada, y menos en México. Y creo yo que eso hay que rescatarlo como algo novedoso, pero también tomarlo con cuidado. Aquí vuelvo donde empecé, en el sentido de la responsabilidad que va a tener ese grupo. Lo que haga o deje de hacer ese grupo va a tener implicaciones que van más allá de este caso. Yo sí quiero honestamente también reconocer un aspecto. Quizás existe riesgo, aquí quizás incluso planteo un tema donde me gustaría saber qué piensan ustedes, pero que todos los demás casos digan, yo también quiero un grupo especial, lo cual sinceramente debería ser. No sé, sinceramente y de manera realística si se va a poder dar. Entonces, posiblemente este caso contará con esta medida por todo el combate que se ha llevado, por haber llegado hasta la Suprema Corte y por contar con esta resolución. Pero no todos los casos van a poder contar con la creación de un grupo interdisciplinario, con todas las demás, con todas las instituciones representadas. Entonces, sí, yo creo que ese aspecto de no crear expectativas, pero a la vez de saber que lo que haga este grupo va a sentar un estándar para los demás casos, es algo que tenemos o que se tiene que tener muy, muy presente. Y aquí vuelvo también un poco a algo que mencionaba al principio. El grupo de trabajo, ahora estamos a la espera de formalizarlo, pero tiene toda la disposición para seguir ese proceso, para ver qué es lo que sigue, para apoyar la labor, el diseño y sobre todo la implementación del plan integral de búsqueda que se dibuje en el marco de ese grupo especial o misión especial que digamos. Acompañarles como observadores, justamente brindando lo que pueda hacer, de un lado, la experiencia que pueda venir de lo internacional, si hace falta, pero también el cobijo que pueda venir de lo internacional y ojalá que no haga falta. Hasta aquí parece todo estupendo. Yo soy una persona medio realista y entonces también tengo que mencionar la existencia de dos retos. O sea, la sentencia es maravillosa, pero si no se implementa, es mucho papel. Entonces, creo que tenemos todos que asumir como una tarea compartida el hecho de que ahora la implementación que venga es el principal reto y es algo donde no se puede fallar, porque si se falla en este caso, se está fallando a miles de casos más. Y esto sería de verdad un hueco gigante. Y cuando se dice implementación, tampoco podemos, hay que ser realistas. No me imagino una implementación y no puede ser, dados los retos, una implementación que en un día se dice, toc, hecho todo, lamentablemente. Tenemos que ser realistas e imaginarnos un corto, mediano plazo, pero puede ser algo que se va a implementar el día del nunca y el mes del jamás, porque hay este riesgo también y hay que ser, creo aquí un poco exigentes a la hora del diseño, con cronogramas, precisión y quizás también un poco intransigentes, tomando en cuenta lo que son los plazos que la propia Suprema Corte estableció. Si no se cumple, hay procedimientos que se pueden activar y hay que establecer responsabilidades por el incumplimiento, porque esto es un mensaje que tiene que pasar. El grupo de trabajo, el SED, todo el mundo dice uno de los principales problemas de México es la impunidad. Y la impunidad se ve en varios aspectos, incluso la no implementación de una sentencia que venga de la más alta corte e instancia jurídica de la nación no puede quedar impune, porque si quedara impune, eso sería un mensaje
dirompente en lo negativo. Entonces, eso yo creo que hay que dejarlo sentado. Pero el otro reto que veo, y nuevamente quizás podemos reflexionar en conjunto y hay que asumirlo como una tarea conjunta, tiene que ver con el conocimiento y la difusión de esta sentencia. Si hay algo que aprendí es que a veces hay joyas jurídicas que conocen los jueces que las escribieron, los que están involucrados en el caso y 4 pelagatos que las leyeron. Y punto. Si esto quedara así, sería trágico, porque esta sentencia es tan buena y tan sólida, pero si no llega hasta los juzgados de todos niveles, esto no va a hacer que cumpla todo su potencial, porque tenemos el riesgo de que hayan juzgados que por desconocerlo, por no saber cómo aplicarlo, vayan, por ejemplo, a seguir en tema de amparo interpretando como han venido interpretando, o, digamos, sigan con malas costumbres que se han arraigado a lo largo de los años. Yo no sé cuál sería la forma más eficaz, más inteligente para promocionar el tema de la capacitación y del conocimiento, pero sí quería dejarlo sentado como un reto, una tarea pendiente que hay que asumir, porque si no se frustraría mucho, a mi manera de ver, del potencial de la sentencia. Y creo que, en efecto, ahora yo aquí lo dejaría. Estas eran un poco las observaciones, las reflexiones que quería compartir y terminar por donde empecé. Hay que celebrar lo que se logró. Es un éxito mayor, pero tampoco hay que sentarse en los laureles. Este éxito hay que tomarlo y utilizarlo como una herramienta para también no solo brindar respuestas que ya se llevan muchos años debiendo a las familias de Gabriela, Alberto y Edmundo, pero también para que esta se vuelva una herramienta de prevención y de cambio y para un futuro diferente para miles de casos más. Y aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Pues yo estaba tomando aquí nota, pero sí, en efecto, pues es importante escucharte en el sentido de, pues saber, ¿no? Saber si éramos nosotros quienes considerábamos que había sido una muy buena sentencia y que no había otra igual. Pero escucharte, pues yo creo que esto a las familias y a las organizaciones que tenemos 15 años acompañándolos y a los abogados que han estado ahí trabajando, ¿no? Y nos da como, pues sí, un poco de luz, ¿no? Y sí, como dices, como para un motivo más para celebrar, ¿no? Que ha sido pues algo que hemos arrancado al Estado mexicano, a final de cuentas, ¿no? Y sí, también me parece que estos retos que nos dejas nos dará mucho de qué reflexionar. Reflexionaremos en esto, pues todos, tanto las familias como nosotros como organizaciones que acompañamos a las familias, porque sí estamos conscientes de que puede ser un camino para las miles de víctimas, ¿no? Lo que eso implica, con todo lo que eso conlleva hacer, ¿no? Abrir camino. Y pues sin más, yo ahorita le cedo la palabra a Sandino Rivero, que es nuestro, es el abogado litigante del caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Él es el que lleva la parte jurídica, es el representante legal de las familias de Nadine y de Margarita. Bienvenido, Sandino. Gracias, Cita. Igual quiero agradecer primero al Comité Cerezo por hacer posible esta invitación y este ejercicio, sobre todo de diálogo. A mí me pareció muy interesante escuchar a Gabriela, sus opiniones. En general, yo coincido con todo lo que dijo Gabriela y sobre todo es muy interesante la visión que una persona como ella tiene respecto a una sentencia de este tipo y sobre todo la estructura que le diste, Gabriela, en tu participación,
me parece también muy buena. O sea, ubicar a partir desde ciertos esquemas o desde ciertas posiciones me pareció muy interesante. Yo quiero iniciar, digamos, de manera un poco cronológica, comentándoles, ustedes ya saben cómo fue el proceso, pero para las personas que nos están escuchando, creo que esto les puede servir para contextualizar. Lo primero que yo creo y que en algún momento yo pensé que sería muy importante, sin embargo, coincido con Gabriela cuando dice, esto es algo diferente. Me parece que se puede decir que es una sentencia constructora ideológica, digamos, previa a que se pronunciara por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también posterior, porque invita a realizar un diálogo, sobre todo para cumplir con la misma. Quiero explicarme. Previa porque implicó, más allá del aspecto jurídico, implicó, como bien lo señalaba Gabriela, una participación de muchos actores, sobre todo, además la parte jurídica, la parte política y social del acompañamiento y las exigencias desde las organizaciones que han acompañado este tema, organizaciones sociales, pero también instancias internacionales de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado desde siempre ha estado acompañando este tema aquí en México. El grupo de trabajo y Gabriela también han estado acompañando siempre este tema. Evidentemente, esto influye mucho en las sentencias y en su momento también en cómo los jueces resuelven. No podemos decir que esto no los permea, evidentemente sí los permea. Sobre todo en una sociedad como la mexicana, donde hasta el día de hoy, estaba revisando antes de conectarnos, hay una cifra en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de 108,049 personas hasta el día de hoy, 23 de noviembre. Entonces, evidentemente hay una crisis de desaparición en el país y lo lamentable, y ya lo señalaban ustedes antes, es la falta de entendimiento, yo veo en el Poder Judicial de la Federación por parte de muchos jueces y juezas sobre realmente qué implica el mecanismo del amparo para hacer frente a este fenómeno y que además qué les toca a ellos. A mí me ha tocado en la práctica, además de este asunto, en otros asuntos que represento, que los jueces desde un inicio no admiten la demanda o dicen la suspendo por un año y si no se presentan los desaparecidos o las desaparecidas, o por no presentada. O sea, como lo dice Gabriela, ya la Suprema Corte afortunadamente lo dice, no se puede exigir porque es un sinsentido, o sea, es ilógico. ¿Cómo se van a presentar? Pues para eso no presentan demanda de amparo los familiares o cualquier otra persona que pueda hacerlo. Sin embargo, lo siguen haciendo y eso es muy grave. Me ha tocado casos incluso donde no se pronuncian sobre la admisión del amparo y sí sobre otras posibles violaciones. En fin, un sinnúmero de cuestiones que a los jueces y a las juezas les gusta salirse por la tangente. No entiendo por qué, francamente. Creo que hay un tema de falta de entendimiento del tema, pero también de voluntad de comprometerse con su labor como personas también defensoras o garantes de derechos humanos, sobre todo en violaciones graves. Ustedes saben, bueno, el caso de Edmundo y de Gabriel inicia su desaparición en un contexto de un conflicto social que cimbró, me parece que al país en el año 2007-2006, que tuvo que ver con la movilización social en Oaxaca, que implicó no solo la desaparición de Edmundo y Gabriel en ese contexto, sino de otras personas luchadoras sociales que ejerciendo su derecho a la manifestación, a la asociación, el derecho a la protesta social fueron desaparecidas. Pero en el caso de Edmundo y Gabriel hay un componente muy importante que hacía tiempo no se veía en México. Me estoy refiriendo a utilizar la desaparición forzada como un mecanismo para combatir a los que el Estado concibe como enemigos, ¿no? A dos personas que son parte de un movimiento armado abiertamente reconocidos inmediatamente que son desaparecidos por el Ejército Popular Revolucionario como tales. Y que incluso si el Estado tenía un problema con eso, pues evidentemente todos estamos de acuerdo en que tenía que detenerlos y procesarlos. O sea, no dejas de ser una persona con derechos por elegir esta forma también de luchar. Entonces, me parece que se da en un contexto de una guerra contrainsurgente en el sexenio de Felipe Calderón, pero eso no quiere decir que los otros sexenios, el de Peña Nieto y el actual,
no tengan una responsabilidad por omisión también, en que no han investigado de manera suficiente y no se ha ejercido el derecho a ser buscado. O sea, no se ha determinado la suerte y paradero de Edmundo y de Gabriel, y por eso siguen teniendo responsabilidad el actual gobierno, por la omisión en ese sentido. Bueno, este amparo, ustedes recordarán que se presentó en el 2013 y se resuelve en primera instancia en el 2019, 6 años después. En esta parte, no sé si se acuerdan, pero cuando presentamos el amparo, el juez era un hombre, dice, lo voy a suspender, lo que ya platicamos, y lo voy a tener por no presentado si Edmundo y Gabriel no vienen. Es decir, nos obligaron a litigar incluso desde un inicio la no admisión del amparo. Y ya un año después logramos que se admita el amparo, peleándolo, y ya un tribunal colegiado había dicho que se crea una comisión de búsqueda para encontrar a ambos desaparecidos. Estoy hablando del 2014. Había dicho que se abran los cuarteles militares y que comparezcan los mandos militares. Sin embargo, ¿qué pasó allí? La Sedena y la FGR como autoridades principales responsables en el amparo, la Sedena por la desaparición y la Fiscalía General de la República por las omisiones en la debida investigación, dijeron, pues ¿saben qué? En pocas palabras, no lo voy a cumplir porque no es una sentencia definitiva de amparo y en pocas palabras, háganle como quieran. Ya en aquel entonces tuvimos una reunión con el que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales. Le dijimos, esta es la situación, y él dijo, voy a proponer si algún ministro quiere hacer suya la facultad de atracción para que conozcan de este asunto y pues bueno, a ver si es efectivamente, no es una sentencia definitiva, pero ya hay una sentencia por un recurso de queja que se presentó contra la no admisión del amparo. Y bueno, al final, en aquel entonces, en el 2014, ninguna ministra o ministro que componía en la primera sala quiso atraer el asunto y se quedó sin cumplir esa primera sentencia que habíamos obtenido, digamos, intermedio. Ya desde ahí estaba cuestionado si era un recurso efectivo el amparo para encontrar a ambos desaparecidos. Llega el año 2019, 5 años después, y se resuelve a favor el amparo, confirmando estas 3 medidas, yo le diría medidas núcleo, y también las medidas más políticas en un contexto como la sociedad mexicana. Tocas a una institución históricamente intocable que es el ejército mexicano, le dices, abre los cuarteles militares y que comparezcan mandos militares, algo que es una demanda histórica en el país además, y sobre todo yo creo que también en países donde las Fuerzas Armadas han sido responsables por violaciones graves de derechos humanos, que México no es la excepción, y que se cree la Comisión Especial de Búsqueda. Pero además esas 3 medidas que confirma ya una jueza, una mujer que ya era la titular del juzgado, también hay una serie de medidas mucho más amplias, muy interesantes, a las que más adelante haré referencia. Evidentemente, la Sedena, como autoridad principal responsable, y Fiscalía General de la República, dice, no, yo estoy en desacuerdo con que me hayan dicho que yo violo derechos humanos, impugnan esta decisión, y ustedes saben que, bueno, esto se va a la Suprema Corte de Justicia, se queda allí 2 años más o menos, cuando hay plazos que establece la misma ley, pero bueno, ¿con quién puedes acusar? Al máximo tribunal del país cuando no cumple con términos. Es que eso ya es imposible, ¿no? O sea, son cosas que uno se va encontrando en el camino de la práctica del litigio, y que hay límites que el mismo derecho tiene. Entonces, pero también no podemos dejar de leer que se emiten las sentencias en cierto contexto político y social, y bueno, más allá de que tardó 2 años, esta sentencia salió bien, en el sentido que, como ya bien lo marcaba esta Gabriela, y aquí es donde cuando yo me refiero a que fue una sentencia, me parece que implicó una construcción, un diálogo, así como lo señaló Gabriela. Creo que hubo una apertura ya cuando estaba por resolverse la sentencia por parte de la ministra ponente, la ministra que es presidenta además de la primera sala, la ministra Ríos Farjat, me parece que con una alta sensibilidad y entendiendo lo que estaba de fondo en este asunto, y sobre todo como una oportunidad de crear algo diferente. Escuchó, nos reunimos con ella, escuchó a Nadine, hija de Edmundo, a Margarita, hermana de Gabriel, escuchó nuestra postura sobre el primer proyecto que ella tenía. Nosotros creíamos que así como venía ese primer proyecto,
iba a ser imposible su cumplimiento de por sí, ya nos va a implicar, ahorita más adelante me referiré a ello, muchas barreras. Regresaba una parte en ese primer proyecto al tribunal colegiado para que el tribunal colegiado dijera yo me pronuncio sobre esta cuestión y la Suprema Corte solo se pronunciaba sobre mitad de cosas. En fin, qué bueno que ese proyecto no quedó y al final se logró construir un proyecto muy interesante que es este que ya es público, que se ganó el día 10 de agosto de este año. Como decía Gabriela, creo que una de las partes de los puntos es que se analiza el fenómeno de la desaparición forzada como una violación grave de derechos humanos y hace la diferencia a cuando se investiga como delito. Y qué bueno que así sea, porque allí es donde se construye, me parece, este primer punto, que yo los pondría en una misma jerarquía, el tema del estándar atenuado para acreditar la desaparición forzada mediante un juicio de violación de derechos humanos diferente a un juicio de amparo, y el otro tema de la reparación integral. A ver, lo primero que quiero referirme es al tema del estándar atenuado. Creo que no había, evidentemente no había precedentes y no había además uniformidad en los jueces y juezas que conocen de este tipo de juicios. Tan es así que tuvo que salir como un tema de debate. ¿Y por qué además sale al debate este tema? Porque lo que dice el ejército es, a mí no me pueden condenar en un juicio de amparo porque no hay un solo elemento castrense al que hayan detenido y esté sentenciado por desaparición forzada. Entonces lo que dice la Suprema Corte, y nosotros estamos completamente de acuerdo, es una cosa es el procedimiento penal y para eso hay una investigación que está llevando a la Fiscalía, mal llevada hasta ahorita, porque además la misma Corte dijo no se han cumplido hasta el día de hoy con todos los estándares de investigación seria, efectiva, imparcial, de oficio, todo lo que ello implica. Para eso es el procedimiento penal y espérate a que te detengan entonces a alguien y se lleve el procedimiento y ahí sí el estándar es más allá de toda duda razonable y está bien, o sea, ese estándar se tiene que mantener en un procedimiento penal. Le dice, pero en un tema de juicio de amparo no vamos a sentenciar, no vamos a procesar a una persona como tal. Aquí se va a establecer si hay la responsabilidad de una institución del Estado mexicano en la violación de un derecho humano grave y múltiple. Y en este caso, Ejército Mexicano, tú sí eres responsable porque mediante un estándar atenuado, que ese estándar se construye con pruebas indiciarias, presuncionales, testimonios indirectos, porque además lo que dice la Corte reitera lo que ha dicho la Corte Interamericana, es un crimen perfecto. O sea, no solamente es la desaparición de la persona, sino también la desaparición de casi todos los elementos de prueba directos que te puedan llevar a dar con quién lo cometió, quiénes fueron los autores intelectuales, los materiales. Entonces, dice, por eso se necesita un estándar diferente al procedimiento penal, si no, le quitas toda naturaleza al amparo como un mecanismo pretendidamente efectivo para hacer frente a este tipo de casos. Me parece que eso es un elemento muy importante, como ya lo señalaba Gabriela, y el siguiente elemento que tiene que ver con la reparación integral del daño. Y aquí es bien interesante este precedente, porque históricamente en México, y la ley solamente permite, mediante los juicios de amparo, restituir el derecho violado, ya sea por acción o por omisión. Supongamos en un tema de no tengo, me cortaron el servicio de agua, el agua como un acceso, como un derecho humano, bueno, lo que puede ordenar un juez de amparo es restitúyele a la autoridad y punto, ahí, hasta ahí, no da para más un juicio de amparo históricamente. Pero la Corte lo que dice, hay temas tan sensibles y tan importantes y que hay que cambiar el paradigma, como son las violaciones graves a derechos humanos, como en este caso es la desaparición forzada, que hay que reinterpretar la ley, hay que dotarla de un contenido distinto, sobre todo en el paradigma de lo que ha implicado los derechos humanos en México, lo que tiene que entenderse el juicio de amparo. Dice, las violaciones graves a derechos humanos tienen que entender distintos y por lo tanto también el mecanismo. Entonces, en estos casos, podemos y debemos además ordenar reparaciones integrales del daño. Yo entendería, digamos, para la gente que nos está escuchando, más o menos sentencias como las que emite la Corte Interamericana, que aquí en México podemos estar más habituados, tal vez los que están en el medio, a leerlas y saber lo que implica la restitución, la compensación, garantías de no repetición, juicio castigo a los responsables, bueno, todo eso es lo que dice la Corte. Digamos que reitera lo que ya dijo la Corte Interamericana
y aquí haciendo un paréntesis, como dice Gabriela, hay cosas que parecen obvias y que incluso no tendrían por qué reiterarse, pero bueno, aquí no están de más porque las autoridades no cumplen. Si ya la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana es obligatoria para el Estado mexicano desde hace muchos años, no tendrían por qué reiterarse. Pero bueno, no está de más que la Corte lo diga y eso está bien, es una paloma en ese sentido. Pero aquí lo que establece son estas medidas de reparación integral del daño muy interesantes que ya un poco las adelantaba Gabriela. La primera es, dice, sí tienen que comparecer los mandos militares, que estaban en funciones en el año 2007 cuando desaparecen Edmundo y Gabriel, pero bien interesante, no sé qué piensen ustedes, y eso fue algo que nosotros hablábamos con la ministra, es si no se establece qué se entiende por mando militar, o sea, van a mandar, ellos van a decir qué es mando militar. Entonces, en la nota al pie número 116 de la sentencia se establece qué se debe entender por mandos militares, y bueno, dice que es desde mayor, teniente coronel, coronel, general brigadier, general de brigada, general de división, entre otros. Entre otros es evidentemente hacia arriba, ya no hacia abajo, y hacia arriba después de general de división solamente está el secretario de la Defensa Nacional, y en su caso, si uno quiere tener una visión más amplia, que yo sería de esa idea, el presidente de la República como jefe supremo en su momento de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso es muy importante porque establece como un primer precedente que se tiene que entender por mando militar. Dice la Suprema Corte, sí deben comparecer y establece como plazo inmediatamente a que le sea notificado al secretario de Defensa Nacional esta sentencia, se tiene que informar a la Fiscalía General de la República quiénes sean esos mandos militares para que vayan a comparecer, qué es lo que saben sobre los hechos. Número 2, también le ordena al secretario de la Defensa Nacional que tiene que abrir toda instalación, permitir la entrada a cualquier instalación militar para buscar a Edmundo y a Gabriel. No la sujeta solamente a las de Oaxaca, no la sujeta a las de la Ciudad de México, porque además tiene que entenderse ese contexto. Evidentemente, nosotros desde el principio de la demanda de amparo dijimos, fueron detenidos y llevados al campo militar número 1, pero históricamente hay varias instalaciones militares por gente sobreviviente que fueron utilizadas como cárceles clandestinas. No solamente está el campo militar número 1, en el Estado de México se utilizó, donde ahora es el nuevo aeropuerto, había instalaciones militares que se utilizaron, en Oaxaca no se diga, en Guerrero no se diga, en Chiapas, donde históricamente hay grupos y hubo grupos insurgentes, guerrillas, entonces se utilizaron esas instalaciones militares. Entonces le ordena que tiene que permitir la entrada a cualquier instalación militar a partir del plan integral de búsqueda que elabore la Comisión Especial de Búsqueda, que es la siguiente medida a la que me voy a referir. Bueno, la Comisión Especial de Búsqueda. Me parece a mí, yo diría que el núcleo político de las medidas de reparación integral del daño las conforman estas tres: citar a comparecer a mandos, permitir entrar a cualquier instalación militar y la Comisión Especial de Búsqueda. Y bien interesante porque dice, a ver, si se confirma la Comisión Especial de Búsqueda, la Fiscalía General de la República decía, yo no tengo facultades para reconocer una comisión, ya existe una comisión nacional, entonces, bueno, es lo que alegaba la Fiscalía General de la República. Y la Corte zanja el tema diciendo, a ver, en primer lugar, sí se crea una comisión especial de búsqueda, esta tiene que ser interinstitucional, al menos dice, tiene que estar Secretaría de Gobernación, Secretaría de Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Policía Federal Ministerial, víctimas evidentemente, representantes, y bien interesante, instancias internacionales de derechos humanos que acompañen a las víctimas. Y en ese sentido, haciendo un paréntesis, es como se invita a la Oficina del Alto Comisionado, quienes ya están como observadores, pero también, como ya lo adelantaba Gabriela, al grupo de trabajo de la ONU para que sean también acompañantes en este proceso, y ojalá que en la próxima reunión ya puedan estar presentes vía Zoom. Pero esto, ¿por qué? Porque me parece que un asunto de esta naturaleza necesita una compañía que garantice el cumplimiento y que el Estado mexicano se sienta presionado y vigilado a cumplir, ya no solamente porque sea una sentencia que además viene del máximo tribunal del país, sino que también hay instancias internacionales, en este caso de Naciones Unidas, que han invitado a las víctimas a que se incorporen. Entonces, dice, por eso es interinstitucional y multidisciplinaria, porque se entiende que en el proceso vamos a necesitar peritos, expertos independientes en diferentes materias que conozcan sobre el tema cuando se hagan las labores de trabajo en cuarteles militares y en otros espacios.
Entonces dice, esta comisión se confirma la medida de reparación integral del daño de la Comisión Especial de Búsqueda, y esta es la comisión que se tiene que encargar de crear un plan integral de búsqueda para encontrar a Edmundo y a Gabriel, y no se puede deshacer la comisión, debe entenderse así, bueno, no dice la Corte, pero evidentemente debe entender hasta que su mandato sea cumplido, que es dar con la suerte o paradero de Edmundo y de Gabriel. Entonces, pues es una comisión que va a operar por mucho tiempo y con un trabajo muy amplio, y como bien dice Gabriela, el precedente que genera esta comisión va a impactar en todos otros casos, sea para bien o para mal. Entonces, y esperemos que sea para bien, pero esta es la comisión que tiene que crear el plan integral de búsqueda. Ustedes saben que ya se empezaron los trabajos preparatorios, y bueno, esta es otra de las medidas. La siguiente, muy buena, porque creo que da en el derecho a la verdad, tiene que ver con que tanto Secretaría de Defensa Nacional como autoridades de Oaxaca, en un diario de circulación nacional para la Sedena y un diario de circulación local para las autoridades de Oaxaca, publiquen un extracto de la sentencia a manera de reconocimiento de su responsabilidad como institución. Entonces, es parte del derecho, pues, a la memoria, a la verdad. Tampoco hay un precedente de esta naturaleza. Le ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que si Nadine y Margarita como víctimas indirectas quieren, se les dé la atención médica psicológica. Hay un tema evidentemente también de compensación, y otra serie de medidas más, son bastantes, digamos, muy interesantes, pero yo diría que estas son el núcleo de las medidas. Y establece plazos de cumplimiento. Para el tema de la Comisión Especial de Búsqueda, le estableció 30 días naturales, que se conformó 2 días antes, 2 días antes de esos 30 días naturales. Para el tema de la publicación de las sentencias en un periódico, le estableció a la Sedena 30 días naturales, que hasta el día de hoy no ha cumplido, y ya van casi 50 días. Y esos fueron los plazos. Y esos plazos fueron de cumplimiento inmediato, como el tema de informar quiénes eran los bandos militares. En general, solamente se ha avanzado en el tema del cumplimiento de la creación de la Comisión Especial de Búsqueda, y en las demás medidas no hay cumplimiento. Nosotros ya iniciamos el procedimiento que se tiene que iniciar para que se lleve a cabo todo el proceso de cuando una autoridad no cumple. En ese sentido, lo que tiene que pasar ahorita es que el juez de amparo, el juez de primera instancia, tiene que decir: no se cumplió. Inmediatamente que haya esta calificación de incumplimiento, manda el expediente a un tribunal colegiado. Ese tribunal colegiado confirma si hubo incumplimiento y hace un proyecto de destitución de las autoridades responsables y de sus superiores jerárquicos. En el caso del secretario de la Defensa Nacional, el presidente de la República, digamos que por una cuestión legal, no podría ser su superior jerárquico, aunque sí lo es formalmente, pero no para destitución, porque bueno, se entiende que pasa por otro procedimiento. Pero, por ejemplo, en el caso de la Ministerio Público, si no cumple, pues superior jerárquica sería la titular de la Fiscalía de Desaparecidos, de la FGR. Y este proyecto de destitución, el tribunal colegiado lo tiene que enviar a la Suprema Corte de Justicia, quien en definitiva dice si hubo incumplimiento, destituye a los autoridades responsables y las consigna por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Ese es el procedimiento que ya iniciamos. Es francamente un procedimiento muy laxo, porque en todo momento la ley le da oportunidad a las autoridades a que cumplan, y que eso se considere al final como atenuante. O sea, sí es muy laxo. Por lo tanto, también es una sentencia que queda también mucho en el ánimo de la voluntad política, aunque está la sentencia. A ver, quiero en este sentido hacerme entender un poco. Si fuera una sentencia donde se ordena la libertad de una persona privada de su libertad, pues esa no hay otra, o sea, simplemente se deja en libertad. Pero aquí estamos hablando de sentencias donde hay violaciones graves a derechos humanos, que para tratar de restituir o de garantizar los derechos violados se necesita una serie de medidas muy amplias y muy grandes. Y como ya lo señalabas, Gabriela, implica, no es algo claro que se cumple en un día, pero sí hay plazos que incluso ya la misma Sedena ha dejado pasar. Nos habla también que, bueno, es un poder que francamente sí tiene un desprecio. Esa es mi posición personal, tiene un desprecio por el Estado de Derecho, tiene un desprecio incluso por el más alto tribunal del país al no cumplir las sentencias en los plazos que establece, pero también tiene que ver
y aquí me voy a salir un poquito del tema, con el amplio poder que se le ha dado al ejército mexicano. Entonces se sienten intocables. Si la Suprema Corte, en un caso como estos, emblemáticos, no ha cumplido la Sedena, lo que ha hecho la Suprema Corte, ¿qué podemos esperar en casos donde no tiene el acompañamiento de instancias internacionales de derechos humanos, no hay el acompañamiento de organizaciones sociales como han acompañado este caso? Entonces sí es muy grave que si este precedente no se cumple, quiere decir que en otros casos menos van a cumplir. Por eso es muy importante exigir este cumplimiento. Si tanto nos ha costado llegar hasta la máxima instancia de la Suprema Corte, creo que todos aquí estamos de acuerdo en que no vamos a parar hasta que se cumpla lo que ya obtuvimos por parte de la Suprema Corte de Justicia. Dejaría yo en un primer momento mi intervención, solamente, digamos, finalizar diciendo lo que Gabriela ya advertía. Hay temas que la Suprema Corte reafirmó, como el derecho a la búsqueda, como un derecho autónomo, el derecho a buscar y a ser buscado como derechos autónomos, la participación sin reservas en la búsqueda para los familiares, y algo muy importante, que en la práctica yo he visto, la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales nunca quieren coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y con las comisiones locales porque se sienten vigiladas y desplazadas en su campo en el que siempre no tenía quienes las vigilaran. Me ha tocado que hay acciones de búsqueda ya coordinadas, preparadas previamente y no llegan las fiscalías a las acciones de búsqueda. Aquí la Suprema Corte de Justicia dice, tienen que coordinarse, pero nada impide a las fiscalías que también hagan búsqueda. Porque en los hechos me ha tocado escuchar a ministerios públicos, a fiscales que dicen, es que a mí no me toca hacer búsqueda, yo solo investigo, y ya que las comisiones hagan lo que le corresponde. Y no, o sea, aquí la Corte tal vez hizo falta que empujara más este punto, pero sí dice, que lo desarrollara más, pero sí dice, tienen que buscar ustedes también, y también les aplica el protocolo homologado de búsqueda, porque dicen, a nosotros nos aplica el protocolo de investigación, pero la Corte dice, no, también les aplica el protocolo homologado de búsqueda, entonces tienen que coordinarse para también hacer la búsqueda. Creo que esto es un acierto muy interesante, y estos temas que nosotros nos encontramos y que tal vez son más finos en la práctica, la ministra nos escuchó, le decíamos, mire, lo que pasa muchas veces, si desde la sentencia no se dice quién tiene que encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda, Fiscalía General de la República van a decir, nosotros encabezamos y bueno, y de allí a ver cuándo los hacemos que vayan a buscar ellos también, porque no quieren. Entonces, qué bueno que en esta parte se estableció que quien debe encabezar es la Comisión Nacional de Búsqueda de manera clara. Aún así, antes de empezar la plática, le comentaba a Gabriela, en la segunda reunión de conformación de la Comisión Especial de Búsqueda, llegaron unos funcionarios de la Fiscalía General de la República que decían, bueno, yo creo que la Corte no quiso decir esto, ¿por qué no les preguntamos qué quisieron decir? O sea, cosas tan ridículas, pero nos habla una de la falta de voluntad, evidentemente, pero también falta de entendimiento de lo que implica un hecho de esta naturaleza. ¿Por qué en lugar no de buscar cómo cumplimos, si cómo no cumplimos, mejor buscamos cómo cumplir con la sentencia, ¿no? Porque eso parecía lo que en un principio querían hacer esos funcionarios de la FGR. Bueno, yo quiero dejar aquí mi participación y pues para seguir en el diálogo. Muchas gracias, Andino. Pues sí, me quedé pensando en varias cosas. Primero, pues yo creo que Gabriela, te has de acordar un poco cuando estábamos haciendo nuestra propuesta de ley desde la campaña nacional, ¿no? Que una de las cosas que pues nosotros habíamos estado peleando como campaña por lo de la ley general era pues la cadena de mandos superiores, no toda la cadena, pero entendiendo toda la cadena de mando explícitamente desde el soldado raso hasta arriba, ¿no? Y me parece perfecto ahorita, creo que es un precedente importante lo que mencionaba Sandy, justamente que yo también cuando revisé la sentencia fue una de las cosas que más me llamó la atención, que viniera justo ese pie, ¿no? Ese pie donde especificaba desde dónde hasta arriba, ¿no? Entonces, esa creo que es un logro al final, ¿no? Al final de muchos años de lucha.
porque no es algo que hubieran querido soltar las autoridades nunca, ¿no? Jamás. El Estado mexicano, eso era algo que nunca había querido aceptar, poner en papel, en un documento, en una legislación, en algo que les implicara jurídicamente una responsabilidad, ¿no? Y esta sentencia, pues en eso sí lo hace, ¿no? Y yo creo que eso es bastante bueno. Y yo tengo alguna pregunta para Gabriela, ¿no? Que me viene dando como un poco, porque la verdad desconozco y yo creo que muchos nos vamos quedando como con esas dudas en el camino. En relación a la sentencia, si esta sentencia, porque no sé cómo funciona a nivel internacional, funcionaría también para los demás países que sufren, ¿no? Que son muchos, de desaparición forzada, ¿no? Si, así como México retoma, ¿no? Por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana o jurisprudencia de otros países, esos países pueden tomar esta jurisprudencia, eh, eh, ¿cómo? O sea, porque la verdad ese procedimiento, pues obviamente la mayoría de nosotros lo desconocemos. Y pues si quieres, por el momento sería con eso, ¿no? Y ahorita regresamos con Sandra. Gracias. Sí, muchas gracias, Cita, y muchas gracias, Sandino, por también compartir un poco la historia y otros aspectos tan relevantes de esa sentencia. Para contestar a tu pregunta, Cita, en realidad creo que eso depende un poco formalmente del ordenamiento de cada país. En algunos países formalmente sí hay un valor donde se pueden citar como precedentes sentencias de otros países, en otros es más así laxos también. Sin embargo, en la práctica, esto claramente se puede hacer. Entonces, yo tomo un ejemplo. Como les decía, trabajando en varios países, conozco o hay varios, por ejemplo, fallos del Tribunal Supremo de Perú, donde se cita regularmente a Argentina, a Chile, a precedentes de otros países. Entonces, esto es muy común, se puede hacer, diría yo, se debe hacer, sobre todo cuando hay un buen precedente. Pero vuelvo a lo mío. Para que esto se pueda hacer, esto se debe conocer. Entonces, si no lo conocen, si no se da a conocer, si no tiene visibilidad, se pierde mucho de lo que podría ser el valor y la potencia, si así queremos, de esta sentencia. Incluso yo estoy pensando en otros países. Esto ya no como grupo de trabajo, por mi trabajo personal con organizaciones no gubernamentales. Yo trabajo mucho, por ejemplo, con Nepal, que también tiene o ha tenido temas de desaparición forzada, se está avanzando muy poco, tienen caracteres muy parecidos y hay una jurisprudencia casi nula, lamentablemente, y avances muy limitados. Y pienso en lo valioso que podría ser, en lo valiosa que podría ser esta sentencia y en cómo se podría plantear como precedente allá. Ahora, claro está, que si no la conocen y además hay la barrera del idioma, lamentablemente no se va a poder hacer. Aquí es donde yo decía antes que creo que tengamos que plantearnos como tarea o reto incluso compartido cómo utilizar, cómo volverla una herramienta que pueda incluso ir más allá de lo que ya es. Y sí lo vuelvo a poner en la mesa como tema de reflexión. Porque también, como decía, y por donde empecé, es un éxito que hay que celebrar, o un logro que hay que celebrar como tal, pero hay también que sacarle todo el jugo, si así lo queremos ver, y da para mucho más. Aprovecho que tengo el uso de la palabra también para hacer 3 reflexiones que me surgieron escuchando a Sandino. Hay 3 palabras que me apunté y que finalmente me mantengo.
surgió varias veces y esto es muy realista y es importante plantearlo, la palabra voluntad. Es decir, podemos contar con la sentencia perfecta, pero si no hay voluntad a la hora de implementarla, a la hora de interpretarla, cuando ya se esté constituyendo esa comisión especial, lamentablemente sin voluntad esto no camina. Entonces, eso tenemos también, yo creo que tenerlo muy presente, siendo realistas, y en términos estratégicos, ya mirando hacia adelante, ver cómo alimentar esa voluntad. Porque quizás no haya una voluntad, o por lo menos no todas las autoridades, como nos ha ilustrado Sandino hasta ahora, se hayan precipitado gritando, sí, vamos a cumplir mañana, pero posiblemente dentro de ese escenario sí hay algunos o algunos funcionarios que sí tienen esa voluntad. Entonces, ¿cómo alimentar? ¿Cómo hacer que se vuelva algo más, bueno, utilicemos una palabra que en estos últimos 2 años hemos utilizado en otro contexto, pero contagioso, o sea, que contagie a los demás y que se vuelva una voluntad? Y esto lo vería de la mano con otro tema que planteó Sandino, que haya un compromiso, sobre todo de los servidores públicos. Esto es algo, bueno, como ustedes saben, yo hace 1 semana y media estuve en México y hay algo que me llamó poderosamente la atención y que tiene un poco que ver con esto. Me sorprendió y no gratamente, tengo que decirlo. Yo me esperé, quizás por la magnitud que tiene en ese momento, las cifras que mencionó Sandino las conocemos, que hubiera, o que el tema de la desaparición forzada, la magnitud de la tragedia, la imperiosidad y la necesidad de brindar una respuesta contundente y ya fuera un tema trabajado y asumido por toda la sociedad mexicana. Y lamentablemente no es la impresión que tampoco me he quedado tanto en el país, con lo cual puede que me equivoque y ojalá que me equivoque, pero me quedé con la impresión de que hay algunos actores muy comprometidos que día a día van luchando, pero que el conjunto no está ahí, no lo tiene claro, no hay ese compromiso, no se asumió. Y entonces, si es así, si no hay ese compromiso de la sociedad como tal, pues se da espacio a lo que planteaba Sandino. Entonces hay también servidores de justicia, operadores de justicia que no entienden, que quizás incluso no por falta de voluntad, pero por falta de entendimiento, entonces tampoco tienen el empuje y el compromiso. Y esto creo que hay que tomarlo en cuenta siendo muy realistas nuevamente como un reto para ver cómo se hace para salir de lo que sí no se vuelve un círculo vicioso. Me parece muy, muy emblemático lo que nos platicó Sandino. Después de contar con una sentencia de la más alta corte de la nación, todavía hoy en día hay juzgados que con el amparo aplican la interpretación sin sentido tradicional. Eso no puede ser. Puede ser que no entiendas, pero hay realmente que hacer que lo que en esta plática nos parece evidente, se vuelve evidente para los juzgados también. Y si no es porque quieren cumplir un fallo de la más alta Corte de la Nación, no interpretan así porque no tiene sentido. Entonces, ese de voluntad y compromiso, siento que son 2 elementos donde hay que trabajar y diseñar una estrategia para que sea más sólido en este sentido. Las 2 demás palabras que me quedaron, una es coordinación y lamento, o si queremos verla al revés, descoordinación. Esto es un tema que se ha señalado por parte de las instancias internacionales repetidamente. Es un problema que se viene dando. Quizás se amplía en un país como México por el tema de lo federal, entonces tampoco, o sea, se multiplica la cantidad de los actores que tienen que coordinarse. Pero sigue habiendo
un despegue bastante importante que entre fiscalía y comisiones de búsqueda, que uno va por un lado y el otro por otro lado. Esto no va a resultar, no puede ser y no va a ser eficaz. Hasta que cada uno camine por su lado, es muy disperso y el resultado se aleja más. Creo que un punto de fortaleza de la sentencia sea, por ejemplo, a la hora de ordenar que se instituya la comisión especial, que tiene que ser interinstitucional. Y la idea de la interinstitucionalidad es justamente siéntense y háblense entre ustedes, señores, y aclárense el asunto y coordénense. Ahora, entre dicho y hecho, mucho trecho, es decir, que justamente hay cierta resistencia y en lo que nos ha planteado Sandino de las primeras reuniones incluso resulta evidente. Pero quizás soy demasiado optimista esta noche, pero creo que cuando se identifica el problema hay también el principio de la solución. Si mantenemos claro que esa falta de coordinación es lo que ha venido obstaculizando, incluso en lo concreto, los avances, creo que se pueda nuevamente de forma, y utilizo muchas veces este adjetivo, pero porque creo en ello, de manera estratégica, tratar de trabajar sobre eso, cómo garantizarlo, cómo también hacer más fluida esa coordinación. Y en la última palabra no la utilizó Sandino, soy yo quien la utiliza, pero fue el tema más general de fondo que él tocó, que tiene que ver con, él estaba hablando de Sedena, del poder militar. Pues esto lo digo incluso desde la mirada y, como ustedes saben, del grupo de trabajo, una alerta que ha venido dando, que es la preocupación frente a la militarización en el país. Creo que lo ha hecho el grupo de trabajo, lo ha hecho el comité contra la desaparición forzada, lo ha hecho el sistema interamericano. Hay, y no siempre es sencillo en lo internacional, pero unanimidad en términos de expresar alarma frente a algo que está yendo en el sentido contrario a lo que son los estándares internacionales. Y justamente frente a lo que nos plantea Sandino, yo creo que sea muy evidente el por qué no debe ser así, el por qué eso es peligroso y cuáles son los riesgos que conlleva. Y concluyo aquí diciendo que frente, o sea, si los vamos rescatando y los contamos, parece evidente que hay varios retos, pero pienso que uno de los aspectos que quizás nos da pie para ser optimistas es que frente a tantos retos solo se puede si hay un conjunto fuerte de personas que trabajan para superar esos retos. Y en este caso sí yo creo que hay un núcleo fuerte con un acompañamiento incluso internacional. Que es lo que me da esperanza y optimismo frente, a pesar de que hayan tantos retos, no hay que tirar la toalla, más bien hay que juntarnos aún más y pensar cómo le hacemos para avanzar. Y aquí me quedo. Muchísimas gracias, Gabriela. Y pues sí, nos esperan retos para poder avanzar. Yo creo que algo que sí tenemos claro como organizaciones acompañantes, al igual que Nadine, Margarita, es que pues si logramos hacer esto no fue solamente por un camino, ¿no? Sino tuvimos que empujar por todos lados, ¿no? Desde la parte jurídica, la parte de derechos humanos, la parte de la difusión, porque hemos tenido que seguirle dando difusión al caso a lo largo de 15 años, y la parte pues del ejercer nuestro derecho a la protesta, ¿no? Y a la, y a la libertad de expresión, ¿no? O sea, como bien dicen las madres, ¿no? Calle, 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 que es lo que ayuda, ¿no? A estar en las calles, justamente. Y pues ya eso lo tenemos, lo sabemos. Desafortunadamente también sabemos que ha pasado algo muy extraño también, o no extraño, sino ha pasado algo en México ahora con este cambio de gobierno, con el nuevo partido, con quien está a la cabeza, ¿no? Pues que al final de cuentas ha hecho que mucha gente diga, ya no pasa, ¿no?
ya estamos en otro momento, está otro presidente, está otro gobierno, ¿no? Que tardó muchos años, estamos en una cuarta transformación, ¿no? Está habiendo cambios y desafortunadamente eso también ha hecho que la gente se desmovilice y entonces como que este tipo de cosas crean que quedaron literal en el pasado, ¿no? Y yo cuando veo este desconocimiento a veces digo, también la pandemia no ayudó mucho, ¿no? Para muchos de nosotros, porque la gente estaba sumida sobre de otra dinámica y era un poco, a pesar de que en redes sociales se siguieron trabajando, ¿no? Por medios electrónicos, creo que eso también no hizo también que la gente al salir quisiera ver como otra cosa, ¿no? Y al menos en México yo así lo he percibido, y eso no quita que la realidad desaparezca. La realidad ahí está. La realidad que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo hasta el día de hoy en materia de desaparición forzada en nuestro país, ¿no? Tan es así que pues ya estamos en 108,049, ¿no? Víctimas de desaparición forzada o de desaparición, ¿no? Porque habría que ver cuántas de esas son desapariciones forzadas, cuántas son no localizadas, o sea, hacer como el estudio muy, muy fino, ¿no? Pero aún así, estamos hablando de que son 108,000 familias, ¿no? Que tienen a alguien que no está en su casa, ya sea por desaparición forzada, por desaparición cometida por particulares, por lo que sea. Pero hay 108, al menos reconocidas a nivel gobierno, son esas 108,000, que son muchísimas, ¿no? O sea, yo recuerdo las 30,000 de la dictadura argentina, ¿no? O sea, ya rebasamos en época de dictadura la cantidad de personas desaparecidas en México, ¿no? Entonces, y pues lo otro es también, en efecto, nosotros ahorita pues sabemos que los juzgados de amparo, ¿no? Más en los estados siguen que están estos juzgados federales de amparo que están en los estados, siguen pues pidiendo que la persona víctima de desaparición forzada vaya, ¿no? Vaya a ratificar el amparo, ¿no? Aún después de la reforma que hubo, que Santino ahí me podrá corregir si fue 2014, 2017, la reforma que hubo al amparo donde ya no tenían que pedir eso. 2013, la nueva ley de amparo. De la de 2013, exactamente. Que ya se supone que de acuerdo a esa reforma ya no tendrían que solicitar que la víctima se presentara, ¿no? Y hasta el día de hoy, 2022, siguen solicitando. Y esto porque, pues, bueno, eso más la pérdida de los expedientes, ¿no? De los expedientes del Ministerio Público, ¿no? Y esto lo sabemos por el caso del compañero del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Fidencio Gómez Santis, ¿no? Que en ese estatus está, ¿no? Perdieron el expediente, el amparo, pues ya no se pudo avanzar porque justamente, ¿no? Pedían que Fidencio fuera a ratificar el amparo, se presentara, ¿no? Entonces, y eso fue después de 2013, o sea, el compañero Fidencio está desaparecido desde 2016, fue víctima de desaparición forzada de 2016, 5 de marzo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sabemos que hay cosas buenas y como yo no soy abogada, pero me ha tocado revisar las leyes y uno ve las leyes mexicanas y realmente dice, wow, ¿no? Qué maravilla, dice cosas bien bonitas. Pero en la práctica no es así, ¿no? A lo que nos enfrentamos, las organizaciones, las familias principalmente, ¿no? Las propias víctimas, es a eso, ¿no? A la falta de voluntad, yo sí creo que es una falta de voluntad de los juzgadores, de los investigadores, ¿no? Hasta de las mismas comisiones de búsqueda, de hacer su trabajo, de hacer bien su trabajo. Y pues ahorita con la militarización del país, que ya pues prácticamente es un hecho, ¿no? Pues eso se nota hasta en la actitud, ¿no? La actitud que toma
si ya tomaba siempre las Fuerzas Armadas, ahora yo diría que se les nota hasta más altaneros. Esa es la palabra que yo utilizo, ¿no? Yo no suelo ser adornar mucho las cosas, ¿no? Y siento que están en una actitud muy altanera, pero es el mismo poder que le ha dado estos ya casi 19 años de estar en las calles con el poder que le han dado ya 3 gobiernos, y ahora que quedó legalizado ese poder y mucho más fortalecido con todo lo que le han dado. Entonces, pues yo no sé, Sandino, si tú quisieras como agregar algo más. Sí, justo retomando lo que dice Gabriela, en cuanto a los retos, yo coincido plenamente. O sea, una parte en el concreto es la implementación y el cumplimiento total de esta sentencia. Y la parte de la medida que va a perdurar bastante, por la misma dinámica, va a ser la Comisión Especial de Búsqueda, porque esta va a tener que estar operando como, pues buscando a Edmundo y a Gabriel, como una comisión para ese caso en particular. Tenemos 2 precedentes más políticos, en un sentido que no fueron a partir de una sentencia, que es la Comisión de Ayotzinapa y la Comisión para los Hechos del Pasado. Pero son comisiones creadas a partir de un decreto presidencial y bueno, con mandatos también específicos, pero aún incluso aunque ambas comisiones, los posibles perpetradores fueron militares, ni siquiera con esa aparente voluntad han logrado abrir los cuarteles como tendrían que abrirse, ni que los mandos militares comparezcan. O sea, me parece que incluso con esas dos comisiones creadas a partir del decreto del Ejecutivo, tampoco han podido tocar al ejército. Entonces, esa es una gran tarea que tenemos a partir de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsarla. La otra parte que tiene que ver con la difusión, y creo que para un aspecto más general, a mí me parece muy interesante e importante. O sea, me parecería ahorita pensando y de bote pronto cómo darle difusión a una sentencia de esta naturaleza, partiendo que además es cierto, y coincido con Gabriela cuando dice, parece que no ha permeado el problema de la desaparición en toda la sociedad mexicana. O sea, gente que no tiene el menor interés tal vez en el tema, y creo que tiene que ver con otra parte de cómo la idiosincrasia de la sociedad mexicana. No sé, yo estaba viendo, por ejemplo, ahorita por países cuántos habitantes hay, y en San Vicente San Vicente tiene 110,000 personas. O sea, estamos hablando de como si de repente desapareciera toda la población de ese país, ¿no? O de Micronesia, que tiene 106,000. Pues ya de repente están desaparecidas. Pero parecía que estos ejemplos no logran permear todavía en la población. Entonces, bueno, pensando, creo que tendría que utilizarse en el litigio para empezar más esta sentencia, en casos de desaparición, utilizar más el amparo y seguir exigiendo como una medida de un mecanismo efectivo para hacer frente a este tipo de casos. Pero también en la academia casi no se ha escrito sobre el caso de Edmundo y Gabriel, no se le ha dado publicidad en la academia a lo que se ha logrado con esta sentencia, ¿no? Y lo que incluso se ha hecho, pues con el juicio de amparo, como incluso ponerlo como un ejemplo de que no ha sido un mecanismo efectivo para el caso de la desaparición, aunque la Corte Interamericana en los últimos casos que ha resuelto contra México dijo, sí es efectivo, sí, pero en la letra, o sea, en la práctica no es efectivo. En las ONGs también me parece que las ONGs que están comprometidas con el tema de desaparición forzada, me parece que tendría que haber un diálogo interesante, por ejemplo, con el comité de eso, con el comité hasta encontrarlos, que lo preside Nadine, pues por la experiencia que se tiene, me parece que un diálogo podría enriquecer para que las mismas ONGs utilicen esta parte que no se ha dado. Por instancias internacionales de derechos humanos, por ejemplo, ahora que Gabriela lo menciona, que se pueda dar difusión desde ese rubro de esta sentencia o de este tipo de sentencias. Lo que ya preguntaba esta cita, que se utilice por otros tribunales, eso evidentemente queda voluntad y a su propio diseño legal, ¿no? México permite, por ejemplo, utilizar las sentencias, que es la sentencia de la Corte Americana, son jurisprudencia obligatoria, pero sí he visto yo, por ejemplo, sentencias de la Corte Suprema Mexicana
que se hace referencia a la Corte Constitucional Colombiana, a la Corte Sudafricana, a la Argentina. Yo he visto, hace poco también leí una sentencia de la Corte Interamericana sobre temas del derecho a la salud de personas mayores, cita sentencias de la Corte Mexicana, de la colombiana, de la Argentina. Me parece que en este diálogo entre tribunales podría permear, y ahí sería una responsabilidad. Me parece que la Corte Interamericana bien podría citar esta sentencia para que de ahí lo retomen otros tribunales constitucionales, cortes supremas del país, o incluso un diálogo con la Corte Europea. Y bueno, eso es, digamos, lo que se me viene de bote pronto, cómo darle difusión, pero es un compromiso de cada quien. Me parece que este tipo de ejercicios como el de hoy, espero que haya gente que lo escuche, que haya bastante gente que lo escuche y pues se dialogue. Me parece que el diálogo es muy importante, que se deje de ver sobre todo a los poderes judiciales y dejen de actuar las Cortes Supremas como poderes elitistas que son. Me parece que tienen que estar más abiertos a escuchar a las víctimas, a escuchar a la sociedad. Me parecería que en casos de este tipo, audiencias públicas serían muy importantes, algo que en México no hace la Suprema Corte. Pero bueno, implementar y exigir este tipo de mecanismos para que se escuche más la sociedad. Y de alguna manera, los posibles afectados se pueden ir involucrando más en este tipo de temas. Eso es lo que yo pensaría a partir de lo que ponía Gabriela como los retos, la implementación y la difusión, y que estoy completamente de acuerdo en ambas cuestiones. Gracias, Andy. No, bueno, nada más así como comentarles. Estamos en proceso también, ¿no? Estamos tratando de que se traduzca por lo menos al inglés ahorita toda la sentencia, ¿no? Para que se pueda difundir, porque justo lo que nos comentabas, ¿no? Gabriela, pues, ¿cómo haces en otros países, ¿no? Para que no hablan español, que puedan acceder a esta sentencia y puedan revisarla y retomar lo que crean pertinente de ella. En esa estamos en proceso de traducir la sentencia, por lo menos ahorita al inglés, ¿no? Ya estamos buscando manera de cómo difundirla, para que puedan, de una manera que puedan acceder cualquier, pues cualquier abogado, cualquier persona interesada, ¿no? Eso es algo que ya lo tenemos en la mira. Pero bueno, traducir una sentencia de ese tamaño de 122 cuartillas, la verdad lleva tiempo, entonces pues nos va a tomar un poco de tiempo, pero mientras la sentencia ahorita está en la Suprema Corte, es pública, entonces pues nosotros le seguiremos dando difusión en estos espacios como foros, tratando de foros. A veces sí podemos estar en las universidades, que nos parece también que los estudiantes tienen que saber, ¿no? Más los estudiantes de Derecho, que desafortunadamente, pues aquí en la UNAM es un poco complicado poder tener espacios, ¿no? Pero lo hemos hecho también, vamos a seguir haciendo pues foros callejeros, los conocen algunos en algunos países, ¿no? Que es justamente hablando de esta misma sentencia, pero en términos no tan especializados, sino más coloquiales, para que la sociedad conozca la importancia, las víctimas, que son las familias, ¿no? De esas 108,000 personas que están que son víctimas de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, sepan que hay una herramienta más, ¿no? Porque creemos que también eso es importante, que sepan que hay una herramienta más y que no tienen que ceder justicia por verdad, ¿no? Cuando el Estado hasta ahorita pues ni una ni otra cosa les ha dado, ¿no? Lo sabemos. Les ha dado la verdad a medias, ¿no? Y la justicia en lo absoluto, porque pues sí, en efecto, en México 98% de impunidad en casos de desaparición forzada, ¿no? Entonces, pues yo con esto pues agradecerte, Gabriela. Yo sé, sabemos que estás con muchas actividades, ¿no? Pero agradecemos como siempre la oportunidad de poderte escuchar, de poder compartir contigo estos espacios, no solamente como vicepresidente del grupo, ¿no? Sino
pues como alguien que nos ha acompañado en diversos procesos, incluyendo la redacción y la revisión de la ley general, la propuesta que hicimos. Y pues Sandino, pues la claridad la tienes tú, literal. En cuanto a esta sentencia, pues ha sido un caballito de batalla ya de 8 años, ¿no? 8, 9 años, 2013, que empezamos con el primer amparo y después 2014, que primero dijimos, qué rápido, ¿no? Yo recuerdo que ese primer avance en 2014 que dijimos, no cabíamos de la felicidad hasta la impugnación, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que pues aquí estamos. Nos dio gusto el fallo de la Suprema el 10 de agosto. Nos dio gusto no solamente o sea, a Nadine ni a Margarita, sino pues a todas las organizaciones que acompañamos desde hace 15 años, ¿no? Pero también sabíamos el reto tan grande que se nos venía. Y aquí pues seguiremos, ¿no? Seguiremos. 15 años, 20 los que hagan falta, pero aquí estamos, ¿no? Y pues muchísimas gracias a los dos. Y pues esta quedará un poco grabado. Y pues sin más, me despido de ustedes. No sé si quieran agregar algo último antes de que terminemos ya. Sí, muy brevemente, nada más porque sí quiero agradecer y con mi toque de realismo, yo soy una que casi siempre va deprisa, pero a veces pienso que hay que poner las cosas en perspectiva, porque la labor o lo que estábamos justamente ahora mencionando también en términos de difusión, traducción, no hay que olvidarse que es un fallo de agosto y estamos en noviembre. Entonces, por ejemplo, pensando en los artículos académicos, en una mayor difusión, en la traducción, es muy cortito el tiempo que ha pasado desde cuando se adoptó. Entonces, con el hecho de tenerlo presente, que es una tarea que hay que asumir, creo que ya estamos en camino y vamos en esa dirección. Y ese foro me parece también un paso en la justa dirección. Y nada más reiterar que seguirán, como tú decías, lo que haga falta, hay que seguir en esto y por lo que haga falta, saben que siguen contando conmigo en lo personal y con el grupo, bueno, en el compromiso en general de todas y todos los integrantes. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Sandino. Sí, agradecerle a las dos, a ustedes, Cita, por hacer posible este foro y por estar difundiendo en todo momento el asunto y ahora el gran compromiso que han tenido para la difusión de la sentencia y todos estos ejercicios de diálogo. Y a Gabriela, pues, por la participación y estar al tema. Y ahora, ojalá que pronto se pueda incorporar el grupo de trabajo a ser parte de esta comisión especial con observadores, a partir de la facultad que le da la sentencia a las víctimas de invitarlas. Y pues nada, agradecerles eso y espero que pronto podamos volver a conocer. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias y